Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este primer video donde aparece mi cara. Este video es un video un poco importante para mí porque quiero comentarte lo que es, por ejemplo, mi teoría de la maestría acelerada. Bien, es algo que he vivido desde 2019 a la fecha. Me explico, en 2019 decidí pasar de trabajar para otros y ser un asalariado a tener mi propia empresa de forma oficial, es decir, pagando impuestos y toda la cosita. eh, este, mm, Haciendo desarrollo. Básicamente era un freelance convirtiéndome en agencia. Fue una metamorfosis bastante grande y bastante salvaje. Realmente, o sea, me tocó pasar de tener un salario fijo, digamos, más allá de las condiciones y lo que fuera, a de pronto pasar meses sin tener ingreso alguno y sin saber qué verga hacer de mi vida, la verdad. Pero bueno, afortunadamente para mí he tenido la posibilidad de conocer gente aquí en Querétaro, digamos, y en México en general, que me han sabido recomendar y aconsejar al respecto. Entre todo esto, una de las cosas que pasa es, a poco de empezar emergencia, pandemia, y pandemia me obliga a estar en cuarentena. Y estar en cuarentena también obliga a que tenga más tiempo para hacer cosas que de pronto antes no hacía. Antes lo que era mi rutina era básicamente ir de mi casa al coworking, en el coworking estresarme y frustrarme porque no tenía clientes, quedarme ahí hasta más o menos las 8 o 10 de la noche para no tener que volver a casa y evitarme los costos de luz, agua y demás que pudiera tener en casa, porque así era la situación, y de ahí despertarme el siguiente día y hacer exactamente lo mismo. Ahora, estando en casa y teniendo tiempo sobrado, empecé a buscar otras formas de manejar la situación. Empecé a leer y no voy a mentir, empecé a consumir audiolibros principalmente. Y con eso llegué a un libro bastante interesante que es el libro de Tan solo 20 horas de Kaufman. Este libro marca una idea bastante interesante, que es la idea de que no necesitas más de 20 horas de práctica para llegar a ser una persona competente en un área. Bien. Se basa en unos estudios y demás que después lo vamos a ver un poco sacados de la manga de alguien, pero en definitiva lo que se llega a una idea de que con 20 horas, que estamos hablando de más o menos un promedio de menos de 45, poco menos de 45 minutos al mes, tú puedes llegar a tener un nivel de experiencia competente para hacer algo. Yo utilicé esta idea, digamos, me dediqué a empezar a hacer 20 horas de algo para volverme competente y de hecho ya lo venía haciendo de forma inconsciente, digamos, desde antes, en el sentido de que yo no era una persona que tuviera una especialidad, ¿bien? Yo más bien era generalista, o sea, yo sabía desarrollar en PHP, entendía JavaScript, entendía HTML, podía manejar un servidor hasta cierto punto, obviamente, podía maquetar, podía trabajar con bases de datos, entendía cómo tratar con clientes hasta cierto punto y demás. Me movía de un lado para el otro, me daba cierta flexibilidad, pero lo cierto es que no era un especialista en nada, digamos, tenía como cierta flexibilidad para adaptarme, digamos, a diferentes posiciones en un equipo. He tenido posiciones de liderazgo, he tenido posiciones de desarrollo, he tenido posiciones de planning y demás. Ahora, esta misma idea, digamos, llevada a la actualidad con la inteligencia artificial, cambia un poco, ¿no? O sea, y cambia un poco por ese sentido, y es que esas 20 horas se modifican, digamos, y no se modifican en que técnicamente se reduzcan, sino que se optimizan, ¿bien? Y aquí hay algo importante que quiero que tengan en cuenta, que existen básicamente tres tiempos en el aprendizaje, que vamos a ver. Y lo primero es que tengo que el tiempo que me tardo en entender qué hacer. Este es un tiempo que suele ser
bastante alto al inicio. O sea, si yo no entiendo lo que voy a hacer o directamente no entiendo para qué lo voy a hacer, o qué necesito hacer exactamente, puedo perder demasiado tiempo en buscar información, puedo perder demasiado tiempo en documentarme, en saber cuál es el mejor curso, etcétera. Digo, algo muy común hoy día es que la gente de pronto está entrando a tecnología, la inteligencia artificial ha democratizado mucho el acceso a la tecnología y tienen cosas como, no, no voy a hacer este curso porque está desactualizado 2 años. Y es como, carnal, o sea, te da una embolia simplemente con entender el protocolo HTTP. O sea, que esté desactualizado 2 años un curso, aún así te va a aportar. O sea, lo peor que va a pasar es que vas a hacer cosas y después te vas a enterar que tienes que aprender cosas nuevas. Pero así es la vida. Luego hay un tiempo que es de práctica, que este tiempo, digamos, es básicamente hacer cosas, que es lo que veo que más le cuesta a la gente hoy día. Es el tema de aceptar de, bueno, a ver, tengo que mover las manos, y ponerme a probar esto, ¿no? O sea, hoy día lo que veo mucha gente es como de, logré que una empresa me contratara, logré que un amigo de un amigo me diera una oportunidad, lo que sea. Tengo un proyecto, ahora no sé por dónde empezar. Y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué hiciste esa salvajada? Digo, o sea, primero entiende cómo se lleva un proyecto, primero entiende cómo es hacerlo y después de ahí, ya que tengas una idea clara de cómo hacerlo, ¿bien? Vende el proceso, ¿bien? Vende el hacer el proyecto, vende el tema. Digo, lo mismo pasa con gente que, ah, tengo esto, me pidieron que les diera un presupuesto, pero no sé cobrar. Y es como, ¿por qué vendes si no sabes cobrar? Primero haz el proceso, primero practica y una vez que lo tengas, ahí vas. O sea, es esa cosa como tiene la gente de también de, quiero un trabajo para aprender. Digo, no, carnal, nadie te va a pagar para que aprendas. O sea, ve a una escuela a aprender. O sea, la gente quiere que trabajes. Punto. Bien. Y por último está la parte de feedback. Que el feedback básicamente es entender, bueno, o sea, de las prácticas que hice y lo que entendí que tenía que hacer, cuál ha sido el resultado, qué ha sido lo bueno, qué ha sido lo malo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que tengo que ajustar, en qué fallé, bla, bla, bla. Aquí hay un punto importante y es que con la inteligencia artificial, como decía, estos tiempos se reducen. En principio, el qué tengo que hacer es mucho más fácil. O sea, yo le puedo pedir asistencia a una inteligencia artificial en base a lo que quiero hacer, bien, o por lo menos cuál es el problema que tengo para que me diga qué es lo que quiero aprender. Y acá vamos a ser bien puntuales. O sea, la idea no es aprender una carrera de 3 años en 15 días. O sea, la idea es aprender algo específico. O sea, si yo quiero, no sé, utilizar la API de Meta para conectar WhatsApp con N8N y crear un agente. Pues bueno, o sea, eso ya es un objetivo. O sea, y dentro de ese objetivo tengo que incluso subdividirlo. Lo primero, quiero entender cómo conecto la API de Meta a WhatsApp, por ejemplo. Y ahí ya tengo directamente el objetivo básico. Luego lo que tengo que hacer es, ya que entendí qué es lo que tengo que estudiar y que a partir de ahí me metí un poco de teoría de cómo funciona el nodo de conexión de request o el nodo propio de WhatsApp en N8N, paso a la práctica. ¿Qué es la práctica? Pues hacerlo directamente, o sea, conseguir un número de WhatsApp, poder habilitarlo e implementarlo, o falsearme una API, pero bueno, o sea, por lo menos hacer ese proceso. Y por último, ver qué pasó directamente, o sea, qué errores tuve, qué problemas tuve, que eso lo puedo ver también de nuevo con la inteligencia artificial, y recibir un feedback, ¿bien? O sea, le puedo decir a la inteligencia artificial, mira, tenía este reto, lo implementé de esta forma, hice esto y llegué a esto. O sea, aquí lo importante no es directamente el tema de logré hacerlo o no logré hacerlo, sino directamente es el proceso que llevé. Porque eso es lo que vamos a validar también con la inteligencia artificial, digamos, y es donde tenemos que aprender. O sea, digamos, aquí lo importante no es lo hice y no sé cómo, o sea, sino que directamente es, de pronto no logré hacerlo, pero entiendo por qué no logré hacerlo. O sea, entiendo cuáles son mis errores, entiendo qué es lo que debo modificar y lo voy a modificar. Esto es lo que básicamente plantea Kaufman y otras personas que se han dedicado a estudiar este tema, ¿bien? Y es la curva de aprendizaje, ¿bien? Se dice que la curva de aprendizaje tiene esta primera parte exponencial. Si
Si ustedes vienen de estudiar electrónica, para mí esto es la curva del diodo, pero bueno, o sea, no sé cómo se llama de otra forma. Y luego de aquí empieza a ser una meseta. Bien, ¿qué es esto? Básicamente hasta aquí más o menos, que es cuando te empiezas a volver competente realmente, son las 20 horas que menciona Kaufman. De aquí en adelante ya empiezas a volverte la élite. Bien, o sea, hay que entender que hay dos rangos de experticia en este caso, ¿no? Una cosa es directamente el entiendo lo suficiente para hacer cosas, bien, y ya otra es el nivel maestría. Bien, yo creo que mal o bien todos sabemos botar una pelota y tratar de encestar en un aro, y ya sea que encestemos o no el 100% de las veces, entendemos más o menos cómo hacerlo. Y después está Michael Jordan, ¿no? O sea, es otro pedo directamente, es otro nivel. Bien, pues eso es directamente, Michael Jordan está aquí, tú botando una pelota en el parque de tu casa, directamente ya, ya estás más o menos por aquí. Bien, eso es lo que tienes que entender. Entonces, cuando se habla de que se tiene que manejar con cierta expertise, digamos, el proyecto web, algo que he escuchado mucha gente es como, no, ahora con la inteligencia artificial no tengo que ser experto. O carnal, o sea, tienes que ser experto igual, o sea, digo, tienes que ser un poco menos experto o tienes más fácil llegar a ser un experto, pero tienes que ser un experto. Porque, ¿qué es ser un experto? Básicamente un experto es ser experiente en algo, tener experiencia, haberlo hecho, tener el reflejo mental de haber lidiado con la situación y saber cómo solucionarla. Una persona que no ha lidiado con una situación, que no ha practicado, que de pronto tiene conocimiento teórico, pero no el conocimiento práctico, ¿bien? Eh, Está básicamente aquí, o sea, digamos, es como está informada, ¿bien? Pero nada más, o sea, es una persona que de pronto no entiende cuáles son los riesgos de hacer las cosas de una determinada forma o de otra. Es una persona que cree de pronto que si sigue cierta serie de pasos, lo que hace no va a fallar, en lugar de, por ejemplo, contemplar que sí puede fallar. O sea, por ejemplo, en desarrollo, o sea, si no utilizas GitHub o algún sistema de versionado y falla, tienes un problema. Entonces, todo ese tipo de errores, digamos que te los da la experiencia de saber, ok, o sea, voy a poner una red de seguridad, un salvaguarda de por lo menos utilizar un repositorio para poder tener un versionado y que ese versionado me permita hacer un rollback rápido. Voy a manejar ciertos datos de cierta forma porque si se dañan, si se rompen, si se pierden, me pueden generar problemas. Voy a seguir ciertas pautas o voy a manejar cierta información de cierta manera. Voy a tener un entorno de staging, voy a tener un entorno de producción, voy a seguir ciertas normas de seguridad, ciertos datos los voy a manejar de una forma o de otra. Todo eso te lo da la práctica, no te lo da la teoría. La teoría no te explica al 100%, detalle por detalle, todo lo que puede pasar, porque sería inútil. O sea, sería tener básicamente una Biblia de cada aspecto de lo que estás aprendiendo. ¿Bien? Entonces, el punto es básicamente llegar a esta curva. Partiendo de aquí. ¿Cómo hacemos para partir de aquí y llegar a esta curva? Practicando. Bien, entonces, esto es lo que se llama ser funcionalmente competente. A partir de aquí, para llegar a la maestría simplemente es dedicarle tiempo y dedicarle esfuerzo. Bien, pero no puedes llegar a la maestría sin haber antes llegado a este punto. Vamos a ver el paso a paso de cómo hacer esto, ¿no? O sea, con inteligencia artificial. Lo primero es aplicar la regla de Pareto del 80-20, bien, de forma instantánea con inteligencia artificial. Vamos a hacer algo simple, que es pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude a entender qué es lo que, lo que es lo que necesitamos saber realmente, ¿no? Eh, Kaufman plantea que hay que desglosar la habilidad, o sea, digamos, de un problema grande, tener pequeños subproblemas más controlables y a la vez más fáciles de trabajar. La IA actúa como como un analista experto, o sea, básicamente tengo un experto en entender el problema que tengo para decirme básicamente y guiarme en qué subproblemas puedo derivar de esto. Y aquí lo importante es, esto no es un prompt de quiero que la IA me dé una lista de 20 problemas a solucionar, sino que directamente es tener una conversación, tener
un flujo iterativo en el cual puedes tú explicar qué es lo que entiendes, que la IA te responda, hacer un ida y vuelta, hasta llegar a un punto en el cual la IA te puede decir, ok, mira, para el problema que tienes ahora, la prioridad es esto, luego puedes seguir por esto otro, o aquí y allá. ¿Bien? El paso número 2, bien, que es tener un tutor infinito para aprender a autocorregirse, bien. O sea, básicamente la idea de Kaufman que presenta es esta, que es tú te vuelves competente al momento de que eres capaz de entender que la estás cagando. ¿Bien? Ok, Kaufman no dijo la estás cagando, lo digo yo, pero básicamente es lo que quiso decir. O sea, si se lo hubieran permitido, estoy seguro que lo hubiera dicho así. Es decir, si tú entiendes cuando estás cometiendo un error, bien, y te puedes corregir, puedes ajustarte o adaptarte o solucionar ese error, entonces estás en un punto de ser competente, ¿bien? Si no eres capaz de entender cuando estás cometiendo un error, entonces tienes un gran problema. Y este es uno de los problemas que pasa, por ejemplo, cuando se habla de la magia del bytecoding y de esta cosa más bien hippie de dedicarse a las libras. Ojo, yo no estoy en contra del bytecoding. Yo estoy en contra del bytecoding aplicado a lo pendejo. Si yo le pido a una inteligencia artificial que haga algo y no sé ni cómo lo hizo, ni para qué lo hizo, ni cuándo lo hizo, es muy probable que la inteligencia artificial haya utilizado algoritmos genéricos, haya utilizado tecnologías genéricas, haya tomado decisiones sin fundamento, etcétera, etcétera, y eso se traduce en una bola enorme de deuda técnica, problemas, errores y demás. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tú tienes que entender qué está pasando para entender cuándo se está cometiendo un error. ¿Bien? Em, Eso es básicamente el ser competente. Y aquí el uso de la IA va un poco en plan de ser una muleta, es decir, o sea, tú puedes aplicar cosas, puedes pensar que tu error está por aquí y por allí y utilizar a la IA como consulta, es decir, tú le dices, oye, mira, tengo este ejercicio donde estoy aplicando esto, estoy haciendo esto de esta forma y de otra, yo entiendo que esto funciona de esta manera, pero al aplicarlo tengo esto o creo que si hago esto de esta forma puede tener problemas, en cambio podría hacerlo de esta otra y es más simple, etcétera, etcétera, ¿bien? Y utilizar la IA como contrapunto, ¿bien? Acá no le pidas a la IA que te critique o que te diga directamente lo que estás haciendo mal. Simplemente ten una charla. Ten en cuenta que si tú le planteas a la IA que te critique o que te diga que está mal, pues la IA va directamente a actuar en base a eso y te va a tratar de demostrar que estás mal, ¿bien? En cambio, sencillamente dile, oye, tengo esto, creo que esto es de esta forma, esta otra, entiendo que esto es así. ¿Qué opinas? Bien. Y espera directamente a tener una respuesta. También ten criterio, ¿no? O sea, digo, obviamente, si la inteligencia artificial te responde con alguna estupidez, no digas como, ah, bueno, no, la inteligencia artificial me respondió con una estupidez y yo no tengo capacidad de razonar de que eso está mal. Sino que simplemente evalúa, refuta, intenta directamente plantearle a la IA de repente tu punto de vista de una forma diferente, verifica que también haya entendido lo que tú le estás planteando. Muchas veces pasa que de repente uno no se sabe expresar y la inteligencia artificial termina entendiendo algo de una forma que le estamos diciendo y realmente es de otra. Y el paso 3 es eliminar la fricción y la trampa de la procrastinación sofisticada. ¿Bien? ¿Y qué pasa aquí? Básicamente es el tema de me vi 50.000 tutoriales, no he practicado bien, pero estoy aprendiendo. No, no estás aprendiendo un carajo, estás en todo caso informándote, que es algo diferente. Aprender implica llevar las cosas a la práctica y poder ejercer lo que es el conocimiento adquirido. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto base, digamos, de la inteligencia artificial? Tú con la inteligencia artificial le puedes pedir directamente que te cree ciertos ejercicios, que te plantee problemas a solucionar, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes directamente ofrecer, solicitar a la inteligencia artificial que te dé asesoría, que te dé soporte y además de eso que te dé guía en cuanto a cómo encarar posibles problemas simulados para tener experiencias. Esta idea de, oh, no tengo experiencia porque nadie me contrata. No, no tienes experiencia porque no aplicas las cosas que has aprendido. Entonces, bien, aquí tenemos el rol positivo, la IA elimina barreras
logísticas, armando sesiones y materiales. Básicamente, ya puedes decir a la inteligencia artificial, oye, mira, tengo, no sé, determinado contexto o determinadas características. Puede ser desde, tengo un entorno local basado en, por decir algo, Champ, y tengo Olama con, no sé, modelos como Gema Embedding, Gema Function y Gema de 270 millones de parámetros. Plantéame ejercicios para poder probar cómo ser un agente con estas tecnologías. Bien. Y que lo haga. El rol negativo es quedar atrapado en estar investigando, ¿no? En plan de, ok, no tengo de pronto una infraestructura para de hacer un desarrollo pesado, o no tengo dinero para invertir en APIs, o no tengo dinero para tal cosa, entonces, ¿qué voy a hacer? Verme 40.000 videos y convencerme de que eso me está ayudando. No, la verdad, o sea, es que no te está ayudando. Este, vas a ver un video, vas a ver otro video, y ya para el tercero difícilmente aprendas algo nuevo de lo que te dieron los otros dos, a menos de que los dos anteriores fueran demasiado malos. Este, mm, la regla de oro en este caso es máximo 5 a 10 minutos de interacción con la IA. Eh, no te pongas de nuevo a volver a hablar con la inteligencia artificial, sino que el objetivo aquí es que tengas directamente un planteamiento de qué hacer, digamos, para que puedas empezar a hacerlo. O sea, aquí la idea es que te muevas, o sea, que hagas cosas, que ejecutes, que tengas errores, que veas que falla, que de repente lidies con el estrés de hice esto, tendría que funcionar y no funciona, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos el paso 4, perdón, que es practicar 20 horas sin rendirse antes de la frustración. Y este es quizás el problema más grande que existe en el momento de querer aprender algo, y es que aprender duele. O sea, aprender directamente no es fácil, aprender no es agradable, bien, porque implica básicamente aceptar primero que no sé, o aceptar que tengo conocimientos que no son los que debería y que tengo que cambiarlos. Entonces, para el cerebro, la idea de cambiar algo que ya estoy pensando, una idea que tengo preconcebida, a otra, es más jodido directamente que tener que mantener la idea que sabe que está mal. Entonces, aquí brilla la IA como coach emocional, digamos. Aquí puedes directamente trabajar con la inteligencia artificial en el momento de poder plantearle, estoy teniendo estos problemas, estoy sintiendo que no avanzo, y demás, pero siempre de un punto de vista crítico. A ver, o sea, la inteligencia artificial aquí no es tu psicólogo, bien, o sea, que esto quede claro, digamos. Básicamente, planteáselo desde el punto de vista real, digamos, darle a la inteligencia artificial la capacidad de ver qué has hecho directamente, qué has intentado implementar, qué estás haciendo, dónde te estás frustrando, y a partir de ahí que la inteligencia artificial con esa información te pueda dar un punto de vista más razonable. Repito, esto no es para que tengas un psicólogo al que llorarle directamente de, no puedo, o qué horrible me siento y lo que sea directamente, este, sino que no, que es algo más bien realista. O sea, es, mira, hice estos ejercicios, tengo estos problemas, siento que no estoy logrando tal cosa, ¿cómo puedo mejorar esto? También esto te va a permitir adaptar la carta, digamos, de problemas a solucionar para practicar. O sea, la inteligencia artificial te puede sugerir incluso problemas para practicar ciertos aspectos y que aprendas de una forma más rápida, o que puedas lograr, digamos, ese salto con un escalón intermedio entre un punto y otro. Bien. El espectro de utilidad, ¿dónde funciona mejor este sistema? Este sistema funciona más que nada con todo lo que implica servicios digitales o lógicos, básicamente lo que implica razonar y pensar, ¿bien? Con lo que implica más que nada la parte física, movimientos y demás, no es tan funcional. O sea, para aprender a tocar la guitarra realmente esto no sirve tanto, digamos. O sea, sí sirve el tener práctica y demás, pero la verdad es que la inteligencia artificial ahí no tiene cómo asistirte de forma simple, ¿no? O sea, necesitarías un sistema que esté implementado y demás para eso. Pero a nivel de, por ejemplo, lo que es programación, aprender un idioma, eh, modificar tu estilo de escritura, lo que fuera, digamos, siempre te va a ser muy útil este tipo de enfoque, y va a ser un enfoque que te va a permitir de nuevo adquirir cierto nivel de competencia de forma muy, muy rápida.
Protocolo táctico, el sprint de 30 días, y esto es básicamente lo que comentaba, o sea, son 30 días, 45 minutos, en los cuales todos los días tienes que por lo menos dedicarle esos 45 minutos a practicar lo que estás aprendiendo. Tienes 5 minutos al inicio, que es interactuar con la inteligencia artificial para entender qué es lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer, etcétera, bla, bla, bla. Y tienes 5 minutos al final para tener feedback, ¿bien? Y en el medio son 35 minutos de ejecución. No estamos hablando de que sea siquiera una hora, son 45 minutos. Digo, y acá hay algo importante que tienen que saber, es que no solamente estamos hablando del uso de ChatGPT, o sea, a ver, hoy día tienes, no sé, OpenAI con ChatGPT, pero también tienes NotebookLM de Google. Entonces, de pronto hay mucha gente que me dice, no, es que a mí no me da para leer teoría de cómo funciona el álgebra lineal o cómo funciona la matemática de vectores. Pues no lo hagas, pasarle el material directamente a NotebookLM y pídele a NotebookLM que te genere un podcast y escucha ese podcast mientras, no sé, barres tu casa, llevas a los niños a la escuela o lo que fuera. Genérate infografías y ten infografías fáciles de ver de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y demás. Digo, tienes formas hoy día de generar mucho material a partir de una única fuente que antes no se tenían. Antes de repente tenías que leer un libro y ese libro venía escrito de una forma la cual la parte que te importaba de pronto estaba en la página 22 y te había fumado 22 páginas de información que realmente no te interesaban. Estaba en un idioma que no manejabas, o de pronto la fuente no la conocías o lo que sea. Pues hoy día tienes muchas facilidades para cubrir ese tipo de situaciones. Digo, básicamente si no lo estás haciendo, es más un problema de voluntad, digamos, que un problema de capacidad de poder hacerlo. Cabe destacar que muchas de estas herramientas tienen capa gratuita, digamos, o son ridículamente baratas hasta cierto punto, este, lo cual facilita mucho de este tipo de el uso de este tipo de herramientas, digamos. Hay alternativas gratuitas para gran variedad de estas herramientas también, lo cual también permite, si la economía es un límite, pues poder utilizar otro tipo de alternativas. Las tres reglas de oro para evitar las trampas. Y básicamente esto es un poco lo que ya hemos visto, que es la práctica a libro cerrado. Y es primero intentarlo sin ayuda. Se intenta hacerlo sin ayuda es más que nada para que entiendas dónde te falta. Bien, o sea, digo, esto no es que el objetivo aquí de intentarlo sin ayuda no es que lo logres, sino que fracases, pero que fracases de forma consciente, sabiendo qué cosas te faltan, qué cosas no entendiste, o dónde directamente hay fallas. Y fallas pueden ser directamente entender, por ejemplo, de intenté levantar esto, pero me dio un error 500, o intenté hacer esto, pero en realidad no logré el resultado que quería, o siquiera lo logré levantar, etcétera, etcétera. Bien. El test semanal, y esto es una muy buena práctica, bien, y es una vez a la semana realizar una prueba en condiciones reales, sin IA. Este, Puedes grabarte, puedes tener una conversación real, puedes intentar también escribir y explicar directamente lo que estás haciendo, compartir el conocimiento ayuda muchísimo. Cuando tú tienes ya el peso de no solamente es lo que estás aprendiendo tú, sino que lo que estás transmitiendo para que otros te evalúen directamente y que otros te puedan criticar en cuanto a lo que estás haciendo, también hace presión, digamos, para que lo quieras hacer mejor. Y el destete progresivo, que es básicamente esta idea de volverte cada vez más autónomo, ¿no? O sea, reducir la dependencia sistemáticamente de la IA en cuanto al conocimiento adquirido. Bien, ya empiezas dependiendo de la IA para entender cuáles son tus problemas y cuáles son las cosas que tienes que aprender, y para obtener feedback y para asesorarte en el medio. Y va a llegar un punto en el cual por lo menos va a bajar esa cantidad de uso de IA, o la vas a enfocar en otro tipo de problemas o en otro tipo de conflictos. Algo importante aquí es que seguramente cuando empieces con este sistema te vas a dar cuenta de que vas a aprender algo y ese algo te va a permitir entender que hay otras cosas que no habías aprendido, que tendrías que haber aprendido antes o después de. Entonces, aquí el chiste es
aprende, adquiere conocimiento, vuélvete competente, descubre que existe algo que te falta aprender y repite. O sea, esto es iterativo y esto se hace casi que constante y continuamente, ¿bien? O sea, aprende a manejarlo, aprende a lidiar con ello, digamos, aprende a saber que no hay una meta. O sea, digo, aquí vas a tener que estar aprendiendo todo el tiempo y más que nada en temas de tecnología y demás. El chiste es que las cosas nunca van a ser lo mismo que eran, digamos. O sea, yo empecé haciendo desarrollo, por ejemplo, con WordPress, PHP y jQuery, luego llegó JavaScript. Hubo una época en la cual pateabas una piedra y salían 20 frameworks nuevos de JavaScript. Después hubo una época donde parecía que todo estaba muerto. Después estuvo Python y adquirió popularidad. Y de pronto, boom, inteligencia artificial generativa que nadie se esperaba. Este, y ahora tenemos todo este nuevo cambio y toda esta nueva metamorfosis directamente de lo que es el desarrollo. Tenemos el tema de ingeniería de prompt, tenemos el tema de contexto. Hay toda una revolución en cuanto a desarrollo respecto a cómo cambia con inteligencia artificial. En el momento que yo tengo directamente un mono binario que escribe código, pues lo que tengo que hacer ahora es dedicarle importancia a cosas que antes no se dedicaban tanta importancia, como ser el hecho de las especificaciones y planeación. Pues vamos a ser honestos, digamos, o sea, sí había entornos en los cuales estaba bien planeado y demás, pero el 99% de las veces era casi que bomberazos y andar a las carreras. Bien, toolkit de prompts de ingeniería inversa y planificación. Estos los puedes copiar y pegar y básicamente utilizarlos. El prompt del desglose de 80-20, esto es para la primera etapa. Quiero aprender X para Y, y esto es importante, tienen que tener bien definido X e Y. Tienen que saber qué es lo que quieren aprender y para qué lo quieren aprender. Desglosa en 5 subhabilidades y ordénalas por impacto. Dame ejercicios medibles para cada una. Bien, esto lo que directamente les va a permitir entender es básicamente para, sabiendo directamente qué quieren aprender y para qué lo quieren aprender, hacer su propia medición y entender en qué nivel están, qué les falta saber, qué es lo que ya de pronto saben, qué cosas intuyen y están bien, qué cosas intuyen y están mal. Hagan una medición, planteense 5 ejercicios y traten de resolverlos y vean cuántos resuelven realmente, en cuánto tiempo, e incluso compárense de pronto a la semana siguiente o a las final de las 4 semanas también para tener una métrica de mejora. El plan de las 20 horas, diseño un plan de 20 horas en 30 días, 45 minutos por día, con objetivos diarios y forma de medir progreso. Este prompt directamente es consecutivo de este, o sea, básicamente en la misma charla se lo pueden pedir, que es para diseñar un plan de 20 horas. Pero acuérdense primero de haber pasado por esta etapa. El drills guardados, y esto básicamente genera 10 ejercicios de dificultad creciente para esta subhabilidad, y aquí le tienen que especificar directamente qué es lo que quieren aprender. Incluye criterios de corrección, ¿bien? Y esto básicamente es para poder encontrar de repente cosas que les están generando problemas, cosas que les están generando conflicto de manejar dentro de eso que quieren aprender, pues es generarse más experiencia básicamente a punta de hacer más de eso, y poder tener de pronto un desglose a nivel de experiencia más rico de pronto que todo el problema. Prompt de simulación de entorno: actúa como un cliente, profesor, examinador. Hazme preguntas y no me des la respuesta hasta que yo intente. Bien, básicamente esto es un simulador. También es lo mismo, digamos, es lidiar con la situación de trabajar con un cliente, lidiar con la situación de trabajar con un profesor, con un examinador, lo que fuera. Depende también de para qué quieran aprender, pero básicamente es vivir esa experiencia, digamos, y no enfrentarse por primera vez al estrés de que alguien me haga una pregunta que yo no tenía pensada que me pudieran hacer. Para el feedback, bien, aquí tenemos, usa este prompt los últimos 5 minutos de cada sesión y evalúa con rúbrica. Aquí está mi intento, evaluarlo con una rúbrica simple de 0 a 2 en criterios y dame 3 correcciones concretas. Esto lo que les va a dar es básicamente una puntuación entre 0, 1 y 2 de que también están. Básicamente son como si vieran directamente las 0 estrellas, 1 estrella, 2 estrellas. Bien, y 5 criterios, bien, y correcciones a hacer.
sabiendo las correcciones a hacer directamente, van a poder solicitar de nuevo mejores ejercicios para poder hacer más experiencia y más práctica. Para habilidades físicas, describe lo que sentiste o sube una transcripción de lo que hiciste para recibir análisis. Igualmente, como les expliqué, esto no funciona precisamente para análisis para tareas físicas, pero si están ejecutando algún tipo de trabajo o labor, pues sí puede funcionarles, o sea, puede serles útil. Por lo menos la parte de feedback, bien, de estoy haciendo esto de esta forma, sentí determinada sensación o tuve determinado problema, me lesioné de determinada forma, y a partir de ahí tener ese tipo de retorno. Los mandamientos de la maestría con IA. El primero, comprime, no reemplaces. Usa la inteligencia artificial para la teoría y el feedback, nunca para la práctica. Bien, y esto es básico. O sea, la idea aquí no es que la inteligencia artificial le solucione el problema. La idea aquí es que la inteligencia artificial le dé las herramientas para entender cuál es el problema primero y para poder entender el modo de ejecutar una solución. Busca tareas observables. Si no puedes medirlo, la IA está alucinando un plan teórico. Bien, básicamente esto es una idea simple y es no hay crecimiento que no se mide. Entonces, si no se puede medir lo que quieren hacer, este sistema no funciona. Evitar la procrastinación sofisticada. La procrastinación sofisticada es básicamente esta idea de me voy a poner a ver videos y a ver si ahí me llega la iluminación divina y me vuelvo un experto. Y no. Límite estricto de 5 a 10 minutos de chat antes de trabajar y dedíquense 100% a práctica. Bueno, que no 100%, pero 90% a práctica y solamente un 10% o menos a teoría, digamos, con inteligencia artificial o con material, lo que fuera. El destete progresivo, si a la semana 4 sigues preguntando todo, no has aprendido, solo has copiado. Entonces, básicamente también mía eso. O sea, entre más pueden hacer de forma independiente, es que están aprendiendo. Entre más se parezca, digamos, la semana 1 a la semana 4, a nivel de que necesiten el apoyo, es que no están aprendiendo. ¿Bien? Este, puede ser que hayan aprendido, pero no están aprendiendo o con la velocidad que se esperaría. Entonces, puede mejorarse, puede optimizarse. Y validar siempre. La IA es un coach entusiasta, pero a veces mentiroso. Verifica los datos, los datos críticos. Bien. Aquí algo importante, o sea, una forma de validar es ejecutar una práctica y poder validar que lo que la IA nos está diciendo que pasa de una forma, realmente pasa de esa forma. No sé, si la IA dice que haciendo una determinada query a una API vamos a tener un determinado resultado, pues probarlo, bien hacer la query, ver qué resultado se obtiene, entender en caso de que no se tenga ese resultado, por qué no se obtuvo ese resultado y también, porque no ayuda al ego, el poder plantearle a la IA, oye, mira, tú me dijiste que esto era de esta forma, pues fíjate que lo probé, hice esto, 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 y no es por este y esa otra cosa. ¿Bien? También pueden explicar y puedan explicar, digamos, y que pueden entender por qué las cosas son de una forma y no de otra. Es parte del aprendizaje. Bien, para cierre, una simple reflexión. La tecnología te lleva a la línea de salida. Tú corres la carrera. Bien, esto es simple. Digamos, el uso de inteligencia artificial en este caso, o el uso de cualquier tecnología para el aprendizaje, no es malo y no es negativo siempre y cuando los que terminan aprendiendo son ustedes. O sea, si tú no estás aprendiendo y simplemente lo que estás haciendo es ejecutando inteligencia artificial o pidiendo inteligencia artificial, ese es el problema. Ahora, si tú estás utilizando inteligencia artificial, pero al mismo tiempo tienes forma de demostrar que has aprendido, tienes forma tangible de demostrar que has hecho cosas y que has ejecutado cosas para hacerlo, pues ahí está básicamente lo bonito, digamos, y lo gratificante de esto y el premio que es que realmente estás aprendiendo. Bien, dicho todo esto, la verdad es que quedó un video bastante largo, son como 40 minutos. No esperaba que fuera tanto. Mi perro está un poco ansioso por salir, así que vamos a cerrar por aquí. Voy a ver cuánto tarda esto en subirse. Muchas gracias por su atención y nos vemos quizás en algún futuro video.